Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Feliz viernes ya, viernes 11 de octubre. Estamos en la tercera parte prácticamente de este mes misionero, de este mes donde se nos invita justamente a esa reflexión y meditación por todos aquellos que hacen una labor ardientes de llevar el mensaje de Cristo donde nos escucha, pero también un recordatorio a nuestro compromiso como profetas de ser proclamadores de la voz del Señor y también de misioneros de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Una buena nueva que se da no solamente con palabras, sino también con gestos, con testimonio, y no solamente en los templos, sino en las diversas realidades que conllevan en la presencia humana. Todo lugar donde hay personas es un lugar para poder evangelizar y que la luz del Señor llegue a cada uno de ellos. Mi nombre es Jorge Isa González, soy salesiano cooperador y vamos a meditar un poquito sobre las lecturas que conforman la liturgia de la palabra para este día, justamente viernes de la semana 27ª del tiempo ordinario. La primera lectura nos recuerda y sigue en ese coloquio que tiene el apóstol San Pablo con los Gálatas a través de su carta, donde les recuerda que incluso que antes que la ley, antes que un cumplimiento vacío de preceptos, antes que hacer un checklist de lo que hago o deje de hacer, partimos justamente de que primero tiene que haber un sentido de unión con Dios, que es lo que conocemos como la fe. Habla justamente y lo pone un ejemplo muy práctico, que es que Abraham, nuestro padre, justamente se convierte en padre no solamente del pueblo judío, sino en padre de todos los creyentes por el concepto de su fe, por lo que él es capaz de escuchar la voz de Dios y justamente a partir de ella empezar a vivir según los designios. Una fe tan, pues, incondicional, que incluso recordamos aquel momento donde, pues, estaba a punto de ofrecer a su hijo, a Isaac, en sacrificio, simplemente por el hecho de que confiaba en lo que el Señor decía y que el Señor proveería justamente para ese momento. Aquel, pues, magnífico presagio que nos permitiría después descubrir que verdaderamente Dios cumplió su promesa en entrega amorosa de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al tema de Gálatas, es lo que justamente el Señor recuerda, que la relación con Dios nace de esa oportunidad de conocerle, de amarle y de confiar en Él. Y entonces, cuando yo logro ser capaz de acercarme y tener ese nivel de confianza y cercanía, ahí podré entender verdaderamente el porqué de los designios. Y es que aquí podemos entrar en una polarización muy curiosa, que en ese caso, pues, debe ser bien interpretada, pero puede ser útil para estos casos, que es justamente que mientras que la fe nos enseña y nos permite vivir para Dios, la ley nos invitaba a más bien a no cometer equivocaciones, a restringir la vida. Que no digo que porque obviamente la ley nace de todo aquello que, pues, que el Señor le da al pueblo de Israel en el monte, pues, Horeb y todo el tema de los 10 mandamientos, pero se ha tomado como un sentido como para no una vinculación real con Dios, sino más bien como las cosas que debería evitar como para que Dios no se enoje conmigo. Y esto tal vez de una manera un poco, pues disculpen, pueril o superflua. Pero bueno, por ahí va el tema. La ley lo que la ley daba para muchas personas, pues herramientas para juzgar y castigar a los otros, mientras que la fe nos permite darnos cuenta que el Señor camina, y eso es lo que Pablo quiere hacerle entender justamente a los Gálatas, y a su vez a cada uno de nosotros, que hacer las cosas simplemente por un cumplir vacía completamente el sentido que Dios le ha querido dar a todo eso que estamos viviendo, a todo eso que nos ha enseñado, a todo eso que nos ha dado por medio de Jesucristo. Por eso se vuelve importante y vital que justamente en la ley entendamos que nace del amor que Dios nos tiene y de la fe que tenemos en que verdaderamente nos ama. Por eso ahí es donde Jesús, pues, dice que incluso utiliza una frase muy fuerte que dice que Jesús nos redime en la maldición de la ley, como queriendo decir que el encuentro con el Señor va más allá de un simple cumplimiento, sino más bien del amor que nos impulsa y de creer que Dios podrá hacer su obra en cada uno de nosotros. Por eso, pues, tenemos que estar alegres y contentos, porque al final el designio de Dios no era que viviéramos en una ley que nos condenara, porque quería sacar lo peor de nosotros, sino una fe que nos permitiera y darnos cuenta de que podemos ser renovados en la gracia del Señor,
que podemos ser cambiados en su misericordia y que podemos ser mejores en cada momento. Por eso alabamos, como dice el salmista, al Señor de todo corazón, porque nos recordamos de su alianza y que Él siempre cuidará de nosotros. Incluso habla el Salmo en la última estrofa, que le da de comer al que le teme, le dará de herencia a las naciones, y sobre el pueblo sus poderes Dios camina con nosotros. Y entonces, pues bueno, evidentemente esa comunión con Dios quiere verse pues señalada, quiere verse pues justamente ¿cómo llamarlo?, rota por la experiencia del pecado y el ataque del enemigo, del maligno. Y es lo que vemos justamente en el texto del Evangelio, que es desde el capítulo 11 de San Lucas, donde pues Jesús, luego de sacar un espíritu inmundo de una persona, empiezan a decir que justamente es por la fuerza del demonio que Jesús tiene la capacidad de sacar espíritus. Y es que eso es la manera de actuar del demonio, que es justamente querer dividir. De hecho, la palabra diablo significa divisor, porque verdaderamente ese es el objetivo de él, que rompamos ese vínculo con Dios y que pues, a su vez rompamos ese vínculo con los hermanos, que vivamos en una, pues justamente, individualismo egoísta, donde lo único que prevalezca sea únicamente mis deseos, mis maneras de pensar, mis puntos de vista, donde todo tiene que ser movido para mi propio beneficio y donde la única persona importante para mí tengo que ser yo mismo. Y eso nos va desvinculando y creo que hemos visto en estos últimos tiempos, después de haber vivido esta, pues, ¿cómo llamarlo? Em, dramáticos tiempos de lo que era el COVID, cómo nos hemos despersonalizado más, cómo antes, pues, incluso por la separación, teníamos miedo hasta de relacionarnos con otras personas temiendo un contagio, cómo, pues, muchos matrimonios eh, terminaron en rupturas y divorcios porque eran incapaces de convivir, cómo muchas personas siguen viviendo con miedo y peor aún, cómo muchas personas dejaron la vida sacramental y demás porque, sí, pues, se sintieron enfriados o vieron que era más cómodo participar de la misa por redes sociales y demás. Evidentemente, aquí hacemos la distinción de las personas que por motivos verdaderamente, eh, pues, válidos no pueden participar en el templo. Pero es cierto que esto ha sido una ola que ha desencadenado un fuerte individualismo. Un individualismo que quiere alejarnos sin que incluso quiere hacernos saber y pensar que Dios no tiene cabida en nuestra vida. Entonces, pues bueno, Jesús enseña que justamente cuando un está dividido, pues terminará derrumbándose. Y creo que también esta frase se vuelve muy fuerte e importante en estos contextos que estamos viviendo como iglesia, donde mucha gente donde se arman ciertos debates por comentarios y donde todo el mundo quiere tener la razón, cuando la verdad es una sola y viene de Cristo, y es importante que trabajando en nuestras diferencias nos vinculemos en lo que nos une, para poder seguir dando testimonio del evangelio. Y eso no lo podemos perder, eso no lo podemos dejar de lado, porque es parte de nuestra labor. Y finalmente, pues justamente con esto cierro, recordar que con este último ejemplo que pone Jesús de cómo cuando un demonio sale de una persona, después quiere atacarlo más y y quiere buscar esa casa donde estuvo antes. Recordar, como decía San Macario de Egipto, que cada uno de nosotros somos casas de Dios. De hecho, el Señor nos lo recordaba de manera muy bella en Apocalipsis, cuando decía que estaba tocando la puerta y quería entrar. Él siempre ha estado ahí, anuente a nuestra puerta, esperando que le demos la oportunidad. Y unido a eso, y parte de eso, pues viene ese sentido de ver qué es lo que tenemos en nuestra casa y el valor importante de que esté llena de Dios, de que le demos la oportunidad al Señor de que la llene. No sé si han puesto atención, pero cuando una casa está deshabitada, tiene se deteriora más rápido. Cuando en una casa no hay nadie, pues claramente se va, pues, convirtiendo en algo que se va, pues, destruyendo con una aceleración impresionante. Así también nosotros como casa, donde espiritual para Dios, también cuando nos vaciamos de ella, también nuestra vida se va deteriorando. Entonces pidámosle al Señor que nos permita primero llenarnos de Él, creerle, en fe decir:
Señor, toma control de mi vida, entra a mi vida y renueva todo. Y de parte de eso, poder seguir dando un testimonio real para todos aquellos que en algún momento han sentido que no hay quien les hable de Dios, pues ahí estamos nosotros para hacerlo. Que tengas un muy feliz viernes, que el Señor te bendiga y recuerda que tu casa esté llena después de haberle abierto la puerta al Señor.